Y vamos a tener una conversación en respuesta a algunas declaraciones que se dieron unas semanas atrás. Hoy nos place tener aquí al licenciado Eduardo Cruz, quien es el director del Distrito Educativo 1605, esta provincia Monseñor Noel. Buenos días, distinguido, bienvenido. Buenos días, Bobby, al equipo, Enrique y los demás que están aquí en el set. Buenos días, gracias por la invitación, como siempre ofertando su espacio para la comunicación en nuestro municipio, la provincia y por qué no el país. El mundo también, gracias. Antes de pasar a la parte educativa, quisiera que nos dé un breve recuento de cómo usted cree que ha estado funcionando el distrito de Juan Adrián luego de su salida con la nueva gestión. Mire, mi esposa me dice que ya yo soy el director del distrito educativo y que no soy ya el alcalde de Juan Adrián, ni estamos en esos menesteres, porque a cada entrevista que voy, lo primero que me preguntan es por el distrito municipal de Juan Adrián. Y la verdad que como no son buenas las noticias, y ella quisiera que me delegara un poco de esos asuntos, porque lo que pasó en Juan Adrián no fue de mucho agrado, ni para mi familia, ni para mí como político. Y entonces, bueno, Juan Adrián tiene lo que quería. Y lo que está pasando en Juan Adrián no es fácil. Y entonces quisiera concentrarme bastante en lo que es la educación, que en eso estamos ahora. Excelente. Adelante, Enrique. Bien, oye, tú me pasaste la antorcha muy rápido. ¿Qué pasó? No, Yo esperaba algo más, ¿me entiendes? No te ríes, Enrique. No. Vamos a probar esa cámara, Enrique, también. Viendo, Correcto, ahí. Eduardo, que usted como director del distrito tiene toda la responsabilidad del distrito 1605 en todos estos dos municipios, tanto Piedras Blancas como Maimón. Me gustaría saber el inicio de clase, cómo usted vio este nuevo año escolar, cómo inició, se inició con pocos problemas, con nada de problemas o con problemas en el distrito 1605. Nosotros tuvimos un inicio del año escolar exitoso, salvo algunas situaciones pequeñas, pero que a veces podríamos decir que siempre la oposición trata de hacer más grandes las situaciones. No es que no son problemas, porque quisiéramos que no exista dificultades. Quisiéramos que no haya ni una sola dificultad, pero siempre hay pequeños problemitas, pero que gracias a Dios ya han sido solucionados esos pequeños problemitas. O sea, ahora mismo ya tenemos el inicio del año escolar en todos los centros educativos. El 100% de los centros educativos están laborando y eso es buena noticia. Uno sabe que a nivel nacional, una de las exigencias que tiene la ADP, principalmente los maestros, es que hace falta aula para los estudiantes. En el caso del municipio de Maimón, sería uno de los municipios que sería la excepción de todo el país. Aquí no hace falta aula. Sí, aquí en Maimón hace falta aula. No este año escolar. Estamos hablando, bueno, el hecho de que la Escuela Eugenio María de Hostos tenga una extensión desde el año 2012-2014, me parece, eso quiere decir que es que hace falta aula. Una extensión que no estaba en un plantel escolar del Estado. Era un local alquilado, o es un local alquilado. Entonces eso quiere decir que desde hace unos 12, 10 años, 11 años, aquí en Maimón se evidencia falta de aula. Y lo hemos enfrentado, e incluso por eso salimos de ese local que tenía la extensión ya desde hace unos 10 o 11 años, y estamos en otro local más amplio, con mayor cantidad de aulas, porque la población va creciendo. Y en vista de eso, esas son soluciones a corto plazo. Pero a largo plazo estamos trabajando con el Estado, con el gobierno, para que en el próximo presupuesto del año 2026 pueda ser que nosotros contemos
en el presupuesto nacional de la nación con construcciones de aulas aquí en el municipio de Maimón, porque es una realidad que viene agudizándose desde hace varios años y que nosotros desde esta gestión la hemos enfrentado y esperamos en Dios y en nuestro gobierno que para el próximo año podamos continuar o podemos ya iniciar, darle solución a ese problema de déficit de agua. ¿Usted no siente, como muchos ciudadanos del país, que la aula móvil, como le dicen, ¿verdad? Sí. No sea es un negocio de unos compañeritos, por no decir compañeros del partido, un negocio en donde el gobierno construyendo aulas puede romper ese negocito que tienen, rentar esa aula móvil? No lo creo que sea un negocio. Más bien es una solución rápida a una necesidad. Sí, pero eso es rentada. Pero tenemos una necesidad, Enrique, que demanda solución rápida. Y construir un centro educativo, construir aulas, no se hace de un día para otro. Eso conlleva una licitación. Mire que le estoy hablando del próximo año, nosotros poder saber si vamos a contar con construcciones de aulas aquí en Maimón. No estoy diciendo que en 2 meses ni 3 meses, porque estamos trabajando en la vista pública, si podemos decirlo así, o más bien el gobierno le llama el gobierno en la provincia, donde nos reunimos todos los funcionarios y yo como representante del área de la educación de los municipios Piedra Blanca y Maimón, tengo la responsabilidad de presentar las necesidades en el área de educación para el presupuesto del año que viene, que empieza a elaborarse más o menos en el mes que viene. Entonces, apenas estamos presentando las necesidades para que sean contempladas en el presupuesto. Pero mientras todo eso se da, tenemos la necesidad de aula, Enrique, entonces alguna solución hay que buscarle, alguna alternativa, y dentro de toda esa alternativa están los alquileres de locales y la instalación de aulas móviles, como se le llama, o aulas emergentes. Tengo una pregunta, pero antes de hacer la pregunta, quiero pedirle a la gente que se encuentran en las transmisiones, en ambas transmisiones, que por favor denle me gusta, aproveche. Si usted no le ha dado me gusta, denle me gusta, ese pulgar arriba, denle pulgar arriba para que el video pueda caminar más y sea más recomendado para la plataforma y que estas informaciones puedan llegar más lejos. Así que denle me gusta ahí, no cuesta nada, es simple. Denle me gusta con pulgar arriba y eso nos ayuda mucho, por favor. Ahí somos unos cuantos ahí, necesitamos tener esa colaboración. Don Eduardo, nosotros tuvimos la oportunidad aquí de conversar con el licenciado Fernando Reyes, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de esta seccional aquí en el municipio Maimón. Y uno de los temas que nosotros debatíamos con él era donde yo planteaba que se lesionaba de cierta manera el derecho a la educación constitucional que tenían los dominicanos con la paralización de la docencia en el municipio. ¿Cómo evalúa usted o cómo categoriza usted esta decisión que ha tomado el presidente aquí y la ADP en el municipio de Maimón? Mire, voy a hablar, tu pregunta la voy a abordar en términos generales. No quiero personalizar ni tampoco referirme única y exclusivamente al caso de Maimón. Es una necesidad y una preocupación de la sociedad dominicana a nivel del país, a nivel nacional, la forma de protestar que tiene el sindicato. Yo fui presidente de la ADP 2 periodos consecutivos, junto con Fernando. Yo en Piedra Blanca y Fernando aquí en Maimón. Pero, por ejemplo, mi mandato se caracterizó por dejar esa forma de paralizar la docencia como última herramienta. Y ahora yo veo que la ADP ha tenido un giro muy divorciado de la realidad y los principios del sindicato, y es que no está utilizando otro medio que con lo que cuenta la ADP. Tienen una situación y lo primero es paralizar la docencia. No hay diálogo, no hay tregua. Hay que rogar mucho para que la ADP le dé tregua a las autoridades para cualquier conflicto, cualquier situación. O sea, se utiliza la paralización de la docencia como el único recurso con que cuenta la ADP cuando sabemos que hay muchísimo. Entonces, claro, nunca vamos a estar de acuerdo con que se lacere
el derecho que tienen nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la educación, haciendo uso que tiene la ADP de un derecho, pero entonces coartándole también el derecho a otro. Entonces, nunca vamos a estar de acuerdo con la paralización. Responde esto quizás, aunque usted dijo que no lo iba a personalizar, por el hecho también quizás de ser Fernando presidente del partido Fuerza del Pueblo, ¿no responderá esto a un sentido opositorio por parte de él como presidente? ¿O un tema político? No creo que él lo tome de esa forma. Y si lo está pensando así, está actuando muy mal. No sé bien porque... No, pero lo que usted cree, que ¿tiene un matiz político? ¿Cree un pequeño matiz político? No, el profe Fernando tiene su forma de exigir y de protestar. Yo creo que independientemente de que él sea presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, claro, sé que no puede, no es verdad que él va a desligar sus funciones políticas de la ADP. De hecho, cuando la ADP vuelve a controlar, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo vuelven a controlar la ADP, es porque ahí hubo asuntos políticos. Entonces, casi todos los que están dirigiendo la ADP o son presidentes de la Fuerza del Pueblo, o en el caso del presidente nacional, que fue diputado desde el PLD, y otros, o son secretarios generales del PLD, de la Fuerza del Pueblo. O sea, son políticos. Son todos políticos. Sí, y por más que se quiera desligar una cosa de la otra, siempre va a tener un matiz político. Y por eso vamos a ver que los problemas a veces se lo presentan más grandes de lo que es, porque también a veces se quiere... Lo sobredimensionan. Sí, a veces se quiere sacar ese bien. Pero yo entiendo que para eso existe el consenso, existe el diálogo, y nosotros desde el distrito hemos tratado de mantener esa apertura al diálogo. Incluso el mismo presidente de la ADP en múltiples ocasiones ha reconocido que yo he venido aquí a Maimón en estos 7, casi 8 meses que tengo del distrito, he venido más que los que vinieron los que estuvieron antes que yo en el distrito. Y yo no vengo aquí a Maimón a sentarme allí en Casa Club de Cooperativa Maimón a almorzar o a otros lugares de estos hermosísimos que tiene Maimón. Yo vengo aquí, no se sabe en cuántas ocasiones he venido a reunirme en la oficina de la ADP con el Comité Ejecutivo Municipal de la ADP de aquí de Maimón, tratando precisamente de no llegar a ese punto de paralización de la docencia, porque como decía anteriormente, veo como que la ADP ahora utiliza ese recurso, no usa otros recursos. En primera instancia. Es paralización, y desde que ellos tienen una demanda hay que ponerle atención, porque si no fácilmente estamos con una paralización de docencia, que es unos brazos caídos, que hasta las 12, y eso lacera el derecho de los niños y niñas que no tienen otro lugar para ir a recibir su docencia. Si tuvieran dinero, recursos, fueran a los colegios. Claro. Que en los colegios no se ve eso, pero nosotros, tanto ADP como las autoridades, tenemos el sagrado derecho de garantizarle la educación a nuestros hijos. Y la ADP tiene que entender que no estamos en Noruega, en Finlandia, en Reino Unido, donde existen condiciones económicas para garantizar todo al sistema educativo. Estamos en República Dominicana, tenemos limitaciones, limitaciones mucho menos que las que teníamos hace 5 o 6 años. Entonces yo creo que esa parte debería ADP de considerarla y tratar de que esos problemitas que aparecen, que los solucionemos en diálogo, pero sin llegar a impedir que los niños asistan al centro educativo. Buenos días, licenciado Eduardo Cruz Rosario, director distrital. Eduardo, ¿cuáles son las condiciones que deben de darse para la creación de un distrito? ¿Cuántos estudiantes debería haber en la localidad o las localidades para que sea un distrito? En sí, por ejemplo, le puedo hacer comparación. Hay distritos que tienen unos 25 centros educativos, pero su matrícula, a pesar de que son pocos centros, la matrícula es muy bien elevada. Y tendríamos que hablar de unos 7,000 estudiantes más o menos y unos 25 centros educativos.
Pero yo pienso que Maimón tiene las condiciones para que se cree un distrito, porque aquí tenemos unos 23, me parece, 23 centros educativos públicos y creo que 6 colegios y una matrícula que anda rondando los 7,000 estudiantes. O sea que, que Maimón, si las autoridades ponen de su parte, podemos tener un distrito aquí. Solo falta un empujoncito, un consenso y un apoyo de todas las autoridades para que eso se dé. Hubo una escuela que no inició las clases al principio por un tema de que se quemó, etcétera, y la ADP, obviamente, paralizó la docencia en algunas ocasiones en reclamo a que esa escuela se pueda reconstruir o se pueda ambientar para que la docencia sea posible en ese sector. ¿Cuáles son las maneras que tiene un centro para reparar su infraestructura, la burocracia, la forma, la caja chica, etcétera, de manejar eso? Sí, me habla de la escuela de Nuevo Yagal. Correcto. Alberto Antonio Díaz Camilo. Correcto. Desgraciadamente, faltando 6 días para iniciar el año escolar. Sabotaje fue. Bueno, con la situación que nos describieron, no podemos afirmar eso, pero sí, 6 días antes de iniciar el año escolar se incendia ese centro. Nosotros inmediatamente estuvimos ahí, que se ha querido decir que ni por ahí pasamos. El mismo día ahí estuvimos, mirando a ver cuál era la situación. Y a los 2 días ya estaba el Departamento Regional de Infraestructura Escolar pintando el centro, la parte de lo que son las paredes. Y hubo una detención de la docencia por el motivo de que se pretendía que se le hiciera la reparación total. Pero como vuelvo y digo, como dijimos anteriormente, no estamos en un país de eso súper desarrollado. Son muchas situaciones que tenemos, pero inmediatamente nosotros estuvimos ahí. Se le suplió al centro del mobiliario que se encendió. Se pintó toda la parte de abajo y queda pendiente lo que es la parte del ventanal, porque ese centro lo hicieron como un penecillo arriba, como con metal, con ventana, con persiana. Sí. Y eso, pues, para instalar eso otra vez desde el ministerio, eso necesita de una cotización, y una serie de requisitos que no es déjame ir a la ferretería y comprar y poner. Pero, en ese sentido, se iniciaron las clases y estamos en espera de la reparación de esa parte de arriba. Con relación a los fondos que tienen los centros educativos, todos tienen una junta descentralizada de centros que le llegan unos recursos. En ese centro estamos nosotros ahora trabajando con la directora para que la parte de la división de las aulas y cualquier otra cosa de gastos menores podamos resolverlo con los fondos que le llega al centro educativo. Bien. Pero se está dando clase ahí. Bien. Gracias a los padres que se reunieron y pidieron que se abriera la docencia porque ya se había limpiado todo debajo y ellos entendían que sus hijos podían estar ahí. Entonces, esas son las personas y son a ellos que hay que escuchar. Tanto ADP como el distrito y los centros educativos, el equipo de gestión, debe de poner su oído hacia los padres, que son los que necesitan que sus hijos vayan a clase. Bien, veo aquí que alguien me envía un mensaje personal y me dice, oye, pero el señor Eduardo está hablando muy bonito ahora. Antes, cuando dirige la ADP, no hablaba así tan, qué sé yo. No, Enrique, pero no le metas cizaña. No, estoy diciendo, esos son mensajes personales. Sí, pero podemos hablar de ADP porque... No, pero que antes, cuando usted dirigía la ADP, no era tan... Pero que no eso no es una hablaba tan pregunta, bonito, son cizañas tuyas. Son roles. Ahora, Esos son cizañas tuyas. ahora, en el sentido de que la educación es de ley, ¿verdad? Según manifestaban. Hemos visto que... Según manifestaban, no, según la Constitución. Sí, en el artículo 63 de la es Constitución. de ley la educación. Pero hemos visto que... Derecho constitucional. Que quienes han obstruido la educación, aquellos que han suspendido la clase, han sido sometidos a la justicia.
Eso no ha prosperado. ¿Y a qué se debe eso? Si ya existe eso contemplado en la Constitución, y entonces eso no prospera cuando someten a la ADP, principalmente cuando suspenden las clases. Pudimos ver eso, creo que en Barahona, ¿verdad? Y creo que en Asua también. Pudimos ver que lo han llevado a los tribunales y aún así no ha prosperado. Pero, ¿en qué sentido usted dice que no ha prosperado? Porque sí, recuerdo en Barahona, muy lamentable, porque en ese momento yo dirigía la ADP y la verdad que llegar a ese extremo, lamentable no por los padres que acudieron a un derecho que ellos tienen de exigir educación para sus hijos, sino lamentable por la irracionalidad muchas veces de quienes dirigen, que se olvidan de la familia de los niños y establecen unos paros y una protesta indefinidamente, como era ese caso de Barahona, pero sí eso tuvo su efecto porque Barahona tuvo que llamar a docencia y la ADP fue multada por un pago, no sé, por cada, no recuerdo bien. Pero ¿Habrán pagado la multa? Tienen que haberla pagado porque imagínense, fue un tribunal que dio la sentencia. Depolió Eduardo. Pero la docencia se restableció, entonces, pero no quisiéramos ni siquiera motivar a eso, a que los padres tengan que acudir a ese extremo. Y más bien llamamos a los dirigentes de la ADP para que sepan equilibrar su demanda con su forma de lucha, porque hay muchísimas formas de empezar una lucha, no irse de una vez a la paralización de la docencia, que ese es el extremo al que si las autoridades dejan que se llegue ahí, bueno, pues ya, pero empezar de una vez, si no me resuelven esto, no hay clase, pero y el diálogo, y la visita, y las comisiones, y las comisiones que deben de visitar los diferentes estamentos del ministerio antes de llegar a esa decisión. Eduardo, en el distrito 1605 ya no hay, ya el banco de elegibles se agotó, o quedan algunos maestros que no han sido. Nos queda todavía el banco de elegibles del nivel inicial. Tenemos como me parece que unas 15 o 16 maestras más o menos por ahí del nivel inicial. Le queda todavía. Que están ahí, pero es posible que esas maestras sean nombradas el próximo mes. ¿Cuál es? Quiero aprovechar nuevamente, por favor, señor, la gente que se encuentran activos ahí, denle me gusta. Asimismo, le dieron me gusta de una vez al en vivo, denle me gusta. Ambos, los que estén en ambas plataformas, por favor, denle me gusta para que pueda seguir creciendo. El video pueda ser recomendado a más gente y todos puedan ver estas informaciones que estamos compartiendo aquí, que son muy importantes. Así que, por favor, los que estén ahí en el en vivo, denle me gusta. De las declaraciones o de los reclamos que hizo el ADP aquí en la seccional del municipio Maimón, de la filial Maimón, se hablaba de una escuela que usaba una extensión aquí. Se hablaba de la extensión y también se paralizó por el caso de la escuela que está en el SIN. En el sector SIN. Dicha comunidad pertenece a la provincia Sánchez Ramírez. No hay una cuestión de funciones ahí. Porque ese paraje, a partir de ahí, luego del puente SIN, eso pertenece a Cotuí. Entonces es responsabilidad del distrito 1605. ¿Y por qué? Mire, eso yo pienso que son de los arreglos y las modificaciones que se le debe hacer a la ley que crea la provincia Sánchez Ramírez y Monseñor Noel, porque yo mismo no puedo entender cómo una comunidad que está prácticamente dentro de la ciudad de Maimón, porque eso está ahí mismo, cómo es que esa comunidad supuestamente no, porque la ley lo establece, pertenece a Sánchez Ramírez. ¿Por dónde se comunica Sánchez Ramírez a esa comunidad? Entonces, en el ámbito educativo, pertenece a Monseñor Noel, pertenece al distrito 1605, lo que tiene que ver con la educación. Ahí tenemos dos centros, que es la escuela Arturo Hernández
o la escuela de zinc, que ese nombre hay que ver también lo de ese nombre de Arturo Hernández, porque eso parece que se lo asignó la comunidad, pero no está legalmente, No está registrado. no está registrado. En los registros del Ministerio de Educación aparece como la escuela de zinc. Si vamos buscando a Arturo Hernández, no aparece por parte. Entonces eso hay que verificar eso, porque parece que le asignaron el nombre, pero eso no lo registraron. Alguien le puso Le el manda nombre. saludos a su homólogo, Sando Beltré. Ah, gracias. Sí. Saludos para el director del 06 de Bonao. Sí. Pero ahí no solo tenemos la escuela de zinc, también tenemos la escuela de la comunidad de Atillo. Esa está más profunda, está más cerca para allá de Cotuí. Sí. Es la escuela Hermana Mirabal de la comunidad de Atillo, que es donde está funcionando ahora la escuela de zinc. Pero sí, esos dos centros educativos pertenecen al municipio de Maimón, a la provincia de Monseñor Noel, aunque la comunidad, según se dice, el territorio no está en Monseñor Noel, que no lo entiendo. Eso se debería hacer no sé, los municipios de Maimón reclamar eso, porque ¿cómo vienen, por ejemplo, de Cotuí por ejemplo, a recoger la basura a esas comunidades? No sé, lo hacen en una yolita por la presa. No hay forma. Bien, o vienen por aquí, cruzan por el centro del pueblo para llegar allá. Entonces sería bueno que eso se verificara, ustedes, los municipios, los comunicadores, que se empiece a reclamar, a que se modifique, que los legisladores, tanto de Sánchez Ramírez como Monseñor Noel, legislen para que se modifique esa ley, porque no creo que No, esa comunidad... hay una ley de ordenamiento No, territorial. sí. Que Sí, que los políticos le tienen miedo meterle pico porque que no quieren ceder. Se ve terreno. Eso es algo que... De los reclamos que estuvo haciendo el ADP en unos días, tenía una agenda ahí un poco muy extensa. ¿Con cuáles de estos reclamos usted entiende que fueron injustos, o cuáles no se hicieron de la manera correcta o más beneficiosa para los docentes y también para los estudiantes y los padres? Es que viendo realmente los reclamos de ellos, lo que corresponde al Distrito Educativo 1605 como autoridad local, porque ellos tienen otra demanda ahí que son nacionales, como por ejemplo, veis que pedían titulación de terreno, evaluación del desempeño, otras cosas, pero lo que tiene que ver con la política local educativa, nosotros y demostrado podemos afirmar que hemos trabajado de la mano tanto con ADP como lo que nos compete a nosotros, porque le hemos designado, y voy a hablar específicamente de Maimón, una demanda que tenía la ADP y que es una realidad. Alrededor de 60 personas le hemos designado de personal de apoyo, llámense conserje, portero, secretaria, y en este corto tiempo le hemos designado, incluso escuché que en otro programa donde el presidente de la ADP reconocía eso, pero le hemos designado cerca de 20 docentes, entre las técnicos facilitadoras, que son docentes titulares, y maestros que fueron al concurso. Pero tenemos aquí también, después que nosotros llegamos a la gestión, la instalación del transporte escolar. Y donde esa escuela, especialmente la escuela de zinc, que ha sido la que más ha traído, vamos a decir, la discordia entre ADP y las autoridades, le designamos a ese centro educativo, con tal de que ADP no paralizara docencia y resolver la situación, un autobús exclusivo a ese centro educativo, que fue parte de los acuerdos que hicimos con la ADP. Ese centro tiene un autobús exclusivo que transporta a esos estudiantes de zinc a la escuela Hermana Mirabal. Pero aquí también recuerden que teníamos la extensión de la escuela Eugenio María de Hostos, que desde 2014, como dije anteriormente, funcionaba en un local que ya no tenía las condiciones, con 6 aulas. Y ahora estamos en un amplio y moderno local, y todos saben, el colegio Mi Pequeño Hogar, Sí. donde de 6 aulas pasamos a utilizar 10 aulas, porque
aumentó la matrícula y los estudiantes que teníamos en el centro cristiano, que eran de secundaria, lo trasladamos todo para acá. O sea que hemos estado trabajando por la demanda de la ADP. Solo necesitamos que ellos comprendan que no se puede resolver todo de la noche a la mañana y que las cosas deben de ir paulatinamente resolviéndose, y en eso estamos. Pues, director, ¿están cubiertas todas las vacantes de Maimón a nivel en el término de las escuelas, las necesidades que tienen de personal? ¿Docente o administrativo se refiere? No, administrativo. Administrativo. No, todavía hay muchas situaciones. Nos faltan todavía muchos serenos, jardineros, porteros, porque en realidad había una necesidad, pero ya esa necesidad la hemos ya cubierto en más de un 75-80%. Ya son muy pocos los casos que tenemos y vamos a continuar resolviendo esa O sea, parte. que queda un 20% aún de por Más o nombrar. menos, sí. Bien, entonces, ¿de qué manera pretende el distrito o el director o el Ministerio de Educación mitigar tantos paros que perjudican la docencia, la educación a nuestros niños? Mire, eso ya queda en la conciencia de la ADP, porque como distrito estamos dándolo todo para resolver las situaciones. Pero si usted resuelve una situación y la ADP entiende que no puede estar tranquila, que debe de estar activa y que debe de estarle respondiendo a sus asociados, alguna situación van a buscar. Entonces yo entiendo que debe de haber una conciencia, debe de haber mayor, pudiéramos decir, apoyo y compromiso con la educación de la ADP. Eso está en la mano de ellos, porque nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer para ir resolviendo las necesidades que ellos van presentando como demanda, y ahí entonces ya quedaría, esa decisión la tiene la ADP. ¿Qué tanto va a privar a los niños de su educación o qué tanto vamos a avanzar en eso? Eduardo, ¿cómo usted se ha hecho después de haber llegado al distrito como director, cuando usted ve la nómina de los centros educativos de Maimón, que ve tantos serenos, tantos consejes, tantos jardineros, tanto esto, y cuando los directores le manifiestan, no, pero aquí nada más vienen 3, aquí nada más vienen 2, y usted ve que hay 10 y 12 nombrados ahí. ¿Cómo usted se ha hecho en esa parte ahí, en lo que es la política y la educación? No, es que la política hay que separarla de la educación, porque si seguimos viéndolo, bueno, yo soy político y ese es mi compañero, no vamos a tener calidad. Y mi compromiso y el compromiso del ministerio, del ministro Luis Miguel Decán y el presidente Luis Abinader, es mejorar el sistema educativo. Y si le metemos la política, ¿cómo lo hemos resuelto? Bueno, muchísimo lo hemos sustituido. Lo han cancelado a los compañeritos. Lo estamos sustituyendo por personas que Lo quieren mío, trabajar. mira, Eduardo está haciendo, permítame, lo mismo que hacían ustedes. Pero permítame. Pero Eduardo está haciendo, yo estoy respondiendo por él, pero porque yo soy representante de Eduardo. es que tú no puedes Eduardo responder está por él. haciendo, nosotros hacemos lo mismo que hacían No, ustedes. ¿Qué hacían ustedes? no, pero si Cuando no- usted tiene la dirección 12 años, No. la dirección del distrito, ¿qué hacían ustedes con los compañeritos? pero ustedes vinieron con un cambio. Si Entonces, usted está nosotros haciendo- hicimos con un cambio. Si hace lo mismo Nosotros que hicimos hizo con el un PLD, nosotros no hay hicimos con un cambio. ¿Tú me Nosotros hicimos con un entiendes? cambio. Ahora, a mí No, no- lo que pasa es que nosotros estamos haciendo lo mismo, No, pero no. usted no tiene moral para No, criticar. no, Eso es lo que pasa. a mí me gustaría Usted no que- tiene moral para a criticar. mí me Tiene gusta- moral. Tú sabes, no te hagas No hay pendejo. moral para eso. Tú sabes lo que se hace. A mí me gustaría que Eduardo explique, a ver, porque ciertamente, conociendo yo en el poco tiempo que conozco a Eduardo y lo he analizado, lo he estudiado y veo que es una persona que trata de hacer la cosa bien, el encontrarse con esos compañeritos, con una presión de estos dirigentes políticos, de aquello y lo otro, y el hombre que quiere trabajar, quiere hacer la cosa bien, se le pone difícil, es lo que yo estoy planteando. Ahora, Ok. tú eres el abogado defensor de Eduardo, Así tú es. quieres apoyar Me así defino mismo, como el abogado defensor de Eduardo. bueno, en entonces esta entrevista. a eso voy. Yo conozco de muchos casos que gente nombrado se han atrincherado en su casa. No, yo no voy a trabajar, quiero que me cancelen. Y todavía están cobrando. Pero nosotros, es como le dije, estamos tomando medidas porque necesitamos de que todo el que está cobrando un centavo en el Estado debe de justificar lo que está cobrando. Y por lo tanto, nosotros hemos tomado medidas ya con varios que no han querido ir a trabajar
Y si todavía algunos quedaren por ahí en esa situación, pues vamos a hacer como Le dice llegará lo la suyo. policía, que se entregue voluntariamente. Dice aquí un comentario del Natanael Cordero Encarnación. Eduardo es de los buenos. Lástima que le tocó administrar un distrito en un tiempo que la burocracia y el ministerio secuestró los procesos y hoy los directores parecen muchachos demandados. Dice Natanael Cordero. Pero él está pensando igual que... No, lo que pasa es que la burocracia, antes no había burocracia, porque antes se hacían las cosas así a lo loco. No había tanta licitación. corrupción por eso había antes. tanto nivel de corrupción. Entonces ahora, como estamos acostumbrados que un director educativo, había uno aquí que era un jeque árabe, que duró 12 años ahí, que aquí no se movían en educación, si él no pasaba, ustedes saben quién es. Aquí se hacía en educación todo lo que él decía. Entonces ahí que ellos quieren volver. Dice también Natanael por otro lado, que a nosotros se nos ve el refajo político, como se te vio a ti, que tú tienes que definirte, Natanael, que tú tienes un lazo político, hay que saber de qué lado tú estás. Porque no se sabe. No se sabe. Educador. Él está por un lado con la fuerza del pueblo cuando le conviene y por otro con el PRM. No, es educador. A mí se me ve el refajo entrevistando a Eduardo, a ti se te vio el refajo cuando estábamos entrevistando a Fernando. Cada quien sea por su interés. A Enrique no se le ve el refajo. Don Eduardo, entonces, de las cosas que solicita el ADP, y por ahí mismo le hago otra pregunta, de las cosas, dos preguntas en una. De los reclamos que está haciendo el ADP en la agenda, ¿qué se debe modificar? ¿Qué se debe arreglar? Y segundo, ¿cómo se están preparando ustedes aquí específicamente en el municipio donde la ADP no pertenece a la corriente? ¿Cómo se están preparando ustedes para poder conseguir esa plaza y poder facilitar ciertas cosas? Con relación a lo que está solicitando la ADP, pues hace un momento le identifiqué lo que me compete a nosotros como dirección distrital. Le hemos respondido, podemos decir, en un 95%, porque tenemos el último puntito que discutimos es lo de la escuela de CIN. Tenemos un plazo que nos dio ADP de unos 15 días para que se retomen los trabajos ahí. Aclarando que nunca el Ministerio de Educación dejó de lado a ese centro. Nosotros estuvimos desde el primer día que llegamos al distrito trabajando con la comunidad para que ese centro fuera remozado. Pero situaciones como vuelvo y digo, de los extremos, impidieron que ese centro estuviera ya remozado, como lo está en la Manuel de León, como hay dos centros en Juan Adrián, que también esa misma constructora está trabajando esos centros. Podía haber estado ya avanzado esos trabajos ahí en la escuela de CIN. Y hemos respondido a la mayoría de las demandas que ellos nos han hecho. O sea que le estamos respondiendo a la ADP. Ahora lo que le pedimos a la ADP Maimón es que nos ayude a mejorar el sistema y la calidad educativa, no que nos ponga más tropiezos de lo que ya se tiene. Entonces, la segunda pregunta, ajá. Y con relación a cómo, bueno, ya esa es una parte de la corriente, que cada municipio, cada demarcación tiene su organismo, su estructura. La corriente a la que somos afines, la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez, tiene que hacer su trabajo, tiene que acercarse. Pero usted como director, ¿va a hacer alguna diligencia para dar una...? Es que no, como director del distrito, no tengo, vamos a decir, ni los estatutos ni de la corriente facultan ni le establecen una responsabilidad al director distrital. No, para que uno siempre haga una ayudita para un docente. ¿Cuál es la para ayuda incentivarlo el voto? ¿Cuál es la ayuda que yo puedo dar como director de distrito? La que estamos haciendo. Le hemos nombrado ya cerca de 20 maestros al municipio de Maimón, que eso va en beneficio de los docentes. Si los docentes valoran que un funcionario afín a la corriente José Francisco Peña Gómez le esté resolviendo esa situación, que eso va en mejora de los maestros, porque si yo le nombro 20 profesores y un profesor tiene 35 horas de clase y yo le nombro un maestro, puede hacer que ese profesor le baje la hora, la carga horaria. Hay un amigo mío que quiere ser técnico de arte. Le voy a mandar el currículum, a veces está tranquilo. Si tenemos la necesidad de la vacante, la trabajamos y
y se puede lograr. Él quiere ser técnico, Entonces, él quiere ser técnico de arte. desde el distrito, nosotros podemos colaborar con la corriente, resolviendo los problemas que tiene el magisterio. Y por ahí entonces yo sé que la clase magisterial de Maimón va a valorar si tiene confianza o no en la corriente y quizás puedan apoyarnos en un futuro. Tenemos una pregunta del licenciado Natanael Cordero, Encarnación, quien es el ¿cómo que el asistente de Nuri? No, el coordinador de arte, Natanael Cordero. Pregunta, ¿cómo va la cancha del Liceo Miguel Salvador Coco Guerrero? El profe tiene que saber, y se lo hemos manifestado en varias ocasiones, que hay una revisión de esos contratos, de todo eso bajo techo. Él no es una simple cancha, él tiene que saber que es un bajo techo, que es una obra que involucra muchos millones de pesos. Y tenemos en todo el país 16 bajo techo, de los cuales 3 están aquí en la provincia de Monseñor Noel. Y esos contratos están en revisión porque esas canchas se empezaron a construir durante la pandemia. Muchos de los materiales que se utilizan en esa construcción vienen de fuera. Hubo una situación con... Sí, especialmente los hierros, ese asunto. Y hubo entonces una variación en los precios y es lo que nos han informado. Parece que debe de hacerse una modificación y eso está trayendo retrasos, pero desde que llegamos al distrito estamos inmersos en los contactos con el Ministerio de Educación, especialmente Infraestructura Escolar, para que esos trabajos se reinicien. Última pregunta de mi parte. Ha llegado aquí algo muy importante. Yo entiendo que ha beneficiado y ha avanzado mucho. Ha hecho que la educación avance mucho más rápido y sea más efectiva. Es el sistema de transporte estudiantil, el TRAE. Han llegado muchas guaguas a la provincia, pero la demanda inmediatamente ha crecido. Hacen falta más. ¿Cómo van las diligencias para que puedan llegar más guaguas a la provincia de Monseñor Noel y específicamente al municipio de Maimón? Y cómo ahí mismo, cómo se va a establecer, porque veo que la ruta está como muy desorganizada y la mayoría de los jóvenes, de los estudiantes, me incluyo, no están recibiendo el servicio del TRAE. Si están llegando más guaguas? 2 preguntas. ¿Cuándo van a llegar más guaguas? ¿Y quién trabaja el tema de la ruta? Déjame empezar por esa última. El tema de la ruta lo trabaja justamente el TRAE. Ingenieros que tienen que ver con eso, porque la ruta no es simplemente decir, por aquí cruzan estudiantes y vamos a meter una guagua por ahí. Ellos tienen que ver las condiciones, que la guagua tiene el espacio, si hay inclinaciones en la carretera, en la calle, en fin, ellos tienen unas cuantas reglas ahí para hacer las rutas. Sin embargo, la trazan con alguien de la comunidad y ellos son los que están encargados de eso. Y sí hemos estado socializando con los dirigentes de aquí, del municipio de Maimón, para ver y plantearle al TRAE nuevas rutas, que al final son ellos los que la aprueban. Claro, nosotros le damos la opción, la alternativa, como vuelvo y repito, fue el caso de la escuela de CIN, que no estaba esa ruta. Esa ruta se agregó después que le solicitamos de que necesitábamos una guagua para esa escuela. Entonces, en ese mismo tenor, pues la dirigencia, los representantes del gobierno, el alcalde municipal y las demás autoridades del gobierno aquí, estamos trabajando junto a la gobernadora, trazar nuevas rutas y por lo tanto traer nuevos autobuses. Porque hasta ahora tenemos 6 rutas y tenemos 5 autobuses. O sea que nos estaría faltando para la ruta que tenemos un autobús. Y si creamos otra ruta, pues ya ahí entonces tendríamos que coordinar junto a la aprobación de esa ruta, debe también de estar el autobús. Por lo tanto, lo primero es trabajar con la ruta, la creación, y junto a la aprobación de la ruta vendría el autobús.
Y eso lo estamos coordinando con las autoridades tanto locales de Maimón como provinciales. Bien, agradecer, don Eduardo, por haber estado con nosotros y ahora le damos unos 30 segundos finales para que dé unas palabras al ADP y al sector educativo docente en términos generales. Bien, agradecer finalmente a ustedes también por el espacio y hacer un llamado a la ADP, especialmente a ADP Maimón, de que sigamos trabajando juntos, que no nos vayamos a los extremos y a la comunidad educativa en general, llámese padres, madres, tutores, estudiantes, que sigan contando con nosotros, que desde el distrito estaremos ahí para canalizar la solución a los pequeños problemas que aparezcan en el sistema educativo de nuestros municipios de Piedra Blanca y Maimón. Bien, agradecer nuevamente al director, al licenciado Eduardo Cruz, director del distrito educativo 1605. Ahora está la gente del TRAE activo con el programa. La gente del TRAE. Mándenme algo para acá ahora, el día 30, Enrique. La gente del TRAE, tenemos uno del TRAE aquí. La gente del TRAE, está frío la gente del TRAE. El TRAE no trae nada. El TRAE está... sorpréndame un día, lo del TRAE. Le tenemos el director aquí, lo tenemos frío con el director. Agradecer nuevamente al director, a nuestro gran amigo, don Eduardo Cruz, que siempre nos ha apoyado a nosotros en todo lo que hacemos. Y siempre está dispuesto a colaborar y dar la cara en cualquier estancia del Estado que él represente. Y le agradecemos a él por haber estado. Ay, proceso para después, mi hijo. Estamos... Dios mío. Será hasta el próximo domingo que tendremos un programa similar, si el Señor así lo permite. Será hasta la próxima y bendiciones.